Muy buenos días para todos los chicos del grado primero de la escuela normal. En la clase de esta semana vamos a profundizar un tema que ya estábamos viendo en las clases anteriores. Vamos a mirar cómo Jesús cuida la vida de las personas y hoy lo vamos a hacer por medio de 3 historias de la Biblia que nos van a mostrar concretamente Jesús cómo cuidaba la vida de los otros. Nosotros sabemos que Papito Dios nos ama mucho, nosotros sabemos que el amor de Dios es muy grande por nosotros, que Él es nuestro Padre, es nuestro Creador, pero vamos a mirar cómo Papito Dios a través de su Hijo Jesús cuidaba a todas las personas, sobre todo en el momento que Él estuvo aquí en la tierra viviendo con nosotros. Vamos a profundizar 3 textos bíblicos y a partir de allí vamos a explicar la tarea. Jesús vino al mundo para cuidar la vida de todas las personas, para que fueran felices. Jesús conocía las necesidades de la gente y les ayudaba de varias maneras. Un día se encontró con un señor que no podía caminar y le dijo, levántate y anda. Y el señor empezó a caminar. Entonces, como nos dice esta parte introductoria de este texto bíblico, Jesús cuando descubrió su misión, y nosotros lo hablábamos en la clase pasada, cuando él descubrió que Papito Dios lo había enviado al mundo para ayudar a las personas y para salvarlas, entonces él empezó a ayudar a las otras personas. Hizo muchos milagros, inclusive en algunos para recuperar la vida de las personas o para regalarles el don de la salud. Y no solamente lo hizo para que recuperaran la salud, sino para que tuvieran una vida más digna y mucho más estable y más armoniosa. Vamos a mirar en este texto bíblico cómo Jesús hace un milagro de permitirle a una persona que era paralítica, que no podía caminar ni levantarse de la camilla. Vamos a mirar cómo Jesús fue capaz de devolverle la movilidad de su cuerpo. Un día Jesús enseñaba en Cafarnaúm, y era tal la muchedumbre que la gente ni siquiera cabía frente a la puerta. También se encontraban allí sentados unos fariseos y unos maestros de la ley. Entonces llegaron unos hombres con un paralítico, pero no podían acercarse a Jesús. ¡Cuánta fe! Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo se atreve a este a hablar así? Sus palabras son una ofensa a Dios. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Fariseos y maestros de la ley, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Alabado sea Dios! ¡Se pone en pie! ¡Alabado sea Dios! ¡Está caminando! ¡Se pone en pie! Dios! ¡Está caminando! ¡Alabado sea Dios! Un día Jesús enseñaba en Entonces, como acabamos de ver en el texto bíblico, Jesús le devuelve la movilidad de su cuerpo a un paralítico. Y no solamente le devuelve la movilidad de su cuerpo, sino que Jesús dice algo muy importante. Estaban allí discutiendo en el medio de la predicación de Jesús, porque él decía que él podía perdonar los pecados y que le quedaban perdonados los pecados a la persona que iba a curar. Entonces los maestros de la ley, que eran, digamos, como los sacerdotes de esa época, estaban muy enojados porque pensaban que Jesús estaba irrespetando a Dios porque creía que Él era el que perdonaba los pecados, pero era porque esas personas todavía no sabían que Jesús era el Hijo de Dios, entonces por eso lo criticaban. Cuando Jesús le va a curar al paralítico, lo primero que Él hace
no es curarlo físicamente para que él vuelva a caminar, sino que lo primero que él hace es curar su corazoncito y su alma. ¿Y cómo lo cura? Liberándolo de los pecados. Perdonándole primero sus pecados, luego lo va a curar físicamente, le permite volver a caminar y le dice que tome su camilla y se vaya a su casa. Es, digamos, un gesto de amor muy bonito, muy grande, porque sabemos que una persona cuando no se puede mover en su cuerpo, no puede hacer muchas necesidades básicas, no puede hacer su comida, no puede desplazarse, no puede caminar, no puede ni siquiera bañarse él solito, sino que le toca que otras personas hagan esas actividades por él y le ayuden. Entonces Jesús, al curarlo, le devuelve su propia dignidad, le permite que él ya pueda valerse por sí mismo, que él pueda demostrar que es capaz de hacer las cosas por sí mismo y que de alguna manera u otra no solamente pueda hacer sus propias necesidades, sino que también pueda ponerse también al servicio de las otras personas y ayudar a los otros porque ya puede moverse. Entonces, en este primer relato bíblico, esta primera historia de la Biblia, vemos cómo Jesús cura a un paralítico y le permite no solamente volver a caminar y volver a levantarse de la camilla donde estaba, sino que también limpia su corazoncito y lo cura y digamos que lo limpia de alguna manera de sus pecados y de todas las faltas que había cometido. Esa es una primera forma en que Jesús cuida la vida, no solamente cuida la vida física de las personas, de que podamos tener salud, de que podamos tener vida, sino que también cura el alma y el corazón de las personas, porque nosotros también tenemos vida en nuestra alma y en nuestro corazoncito, y a veces esa vida se ve manchada, se ve dañada cuando hacemos acciones malas, cuando cometemos pecados, es decir, aquellas acciones que de pronto nos hacen daño a nosotros mismos y hacen daño a los otros, como las mentiras, como las peleas, como las envidias, como el tratar mal de pronto a otras personas, a otros amiguitos, a otros compañeritos, como el robo, coger lo que no me pertenece, como todas estas acciones que nos hacen daño. Eso va manchando, va ensuciando nuestro corazoncito, nuestra alma, y también le va quitando vida. Entonces, Jesús, al perdonar los pecados de esta persona, le devuelve esa vida en su corazón y en su alma, para que pueda seguir siendo amigo e hijo de Papá Dios. Vamos a mirar otra forma en que Jesús vuelve a la vida. Este texto bíblico es muy bonito porque es un milagro que Jesús hace en favor de una niña que ya había fallecido. Vamos a mirar de qué se trata. Una niña estaba muerta y sus padres muy tristes fueron donde Jesús para pedirle ayuda. Jesús fue a su casa y al ver a la niña en la cama dijo: «Niña, yo te lo mando, levántate». Y al instante la niña se levantó y volvió a la vida. Entonces toda su familia se puso muy feliz. Vamos a mirar quién le pide este milagro a Jesús. Un líder de la sinagoga cayó a los pies de Jesús. «Mi hija se está muriendo. Si pones tus manos sobre ella, sé que vivirá», le suplicó. Mientras iban abriéndose paso entre la multitud, se encontraron con unos hombres de la casa de Jairo que le dijeron: «Tu hija ya murió. No tengas miedo», le dijo Jesús. «Cree, y tu hija será sana». Llegaron a la casa de Jairo y encontraron a la gente llorando por la niña. «¿Por qué están llorando?», preguntó Jesús. «La niña no está muerta, solo está durmiendo». La gente se burló de él.
Jesús y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron a la casa con Jairo y su esposa. La pequeña estaba acostada, tal como todos habían dicho. Jesús tomó su mano y le dijo: «Levántate, pequeña». Y ella se levantó. Incluso caminó alrededor de la habitación. ¡Oh! Jairo y su esposa estaban maravillados. Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que él había hecho. Ahora, dijo Jesús, creo que esta niña necesita algo para comer. Entonces, Gloria, Jesús no solamente hace milagros y cuida la vida de las personas adultas, sino que también cuida la vida de los niños. En este caso, era una niña de 12 años, aunque el video no nombró la edad de la niña, era una niña de 12 años. Esto significa que era una niña que, aunque todavía era pequeña, ya había tenido un recorrido en su vida. Seguro, como todos los papás, también sus papás amaban muchísimo a esta niña, pero ella se vio enferma. Se enfermó y falleció. Sin embargo, Jesús le dice algo muy importante a Jairo, a su papá, cuando fue a pedirle que por favor fuera a curarla. Y sus sirvientes le avisan que no, que ya no estaba enferma, sino que había muerto. Y Jesús le dice a Jairo, no te preocupes, no te entristezcas, solamente ten fe. Y esta palabra tan bonita, tan importante, la fe, significa aprender a confiar en Papito Dios, creerle a Papito Dios. En este caso, Jairo debía creer en las palabras de Jesús que le decía que su hija iba a estar bien. Por lo tanto, para que Jesús cuide y cure la vida de las personas, necesitamos fe. Y la fe es esa confianza en Papito Dios. Cuando yo le pido algo que me ayude, que me colabore, que me ayude a ser un niño mucho más responsable, un niño mucho más obediente en casa, a ser un niño o una niña mucho mejor persona, entonces debo confiar en que de verdad Papito Dios va a obrar este milagro. Cuando Jesús llega, las otras personas no creían, porque se reían cuando él dijo que no, la niña no está muerta, está dormida, pero todos sabían que la niña ya había muerto. Entonces la gente empezó a reírse y a burlarse de Jesús, porque de pronto no creían que él era capaz de hacer ese milagro. Pero cuando Jesús le dice a la niña, yo te lo mando, levántate, y le pide que se levante, ese gesto de levantarse es como de restaurarse la vida. Cuando uno a veces se cae, se tropieza una rodilla, se pela una rodilla y se cae, el gesto de levantarse es como de volver a la vida. Entonces por eso Jesús le dice a la niña, levanta. Entonces cuando le dice que se levante, le está restaurando la vida. Y la niña se levanta y Papito Dios, Jesús dice, denle de comer. Entonces ese mandato, denle de comer, nosotros sabemos que para poder vivir necesitamos comer. Entonces cuando yo me alimento, estoy cuidando mi propia vida. Entonces significa que Jesús le dio el mandato a sus papás de seguir cuidando la vida de la niña. Él le devolvió la vida física, pero los papás debían seguir cuidándola y acompañándola a lo largo de su vida. Vamos a mirar el último texto bíblico, otra forma en que Jesús cuida la vida de las personas y devuelve, en el siguiente caso, la vida a uno de sus amigos. Un amigo de Jesús llamado Lázaro murió y lo enterraron. Cuando llegó Jesús al pueblo donde su amigo vivió, sus hermanas muy tristes le contaron lo que había sucedido. Jesús les dijo que no tuvieran miedo y lo llevaran a la tumba. Al frente de la tumba Jesús gritó fuerte, Lázaro, sal fuera. Y al instante Lázaro se levantó y volvió a vivir. Vamos a mirar este acontecimiento que
Es, digamos, como uno de los milagros más de Jesús porque devolvió la vida a un muerto, que ya era una persona mayor, que había estado enferma por mucho tiempo y había fallecido. Son milagros muy grandes, como que muy llamativos y muy espectaculares, por decirlo de alguna manera, en los que Jesús demuestra que tiene ese regalo, ese don que le dio Papito Dios de devolver la vida a las personas. Y no solamente de devolver la vida cuando los cura de una enfermedad, como por ejemplo cuando ayudó al paralítico para que volviera a caminar, sino que de verdad tiene la posibilidad y el don que le regaló Papito Dios de devolver la vida a aquellos que la han perdido, que han fallecido. Jesús, si hubieras estado aquí en Betania, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Muevan la piedra. Señor, hace 4 días que murió. Debe oler mal. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Lázaro, sal de ahí. María Magdalena, María, ¿en qué piensas? ¿En qué lugar de la tierra estás? Pensa- Bueno, como acabamos de ver, Jesús tenía un amigo que él quería mucho que se llamaba Lázaro. Y este amigo de él tenía 2 hermanas, Marta y María. Entonces, cuando Lázaro estuvo enfermo, Jesús no estaba en el pueblo donde él vivía, que era Betania, sino que estaba en otro lugar predicando la palabra de Dios. Lázaro se enfermó y Lázaro murió y Jesús no lo sabía. Pero cuando Jesús llegó cerca de esta ciudad, de este pueblo donde ellos vivían, una de sus hermanas, su hermana Marta, salió corriendo a su encuentro y le dijo: mi hermano murió. Si tú hubieras estado aquí, lo hubieras curado y no hubiera muerto, no hubiera fallecido. Sin embargo, Jesús le dice que Dios lo permitió así, Papito Dios lo permitió así, para demostrar que su poder era mucho más grande de devolver la vida. Y por esto, Jesús pide que lo lleven a la tumba de su amigo y orando a Papito Dios, le pide que lo resucite. Y las palabras que él dice es: Lázaro, sal fuera. Y cuando Lázaro sale, todo el mundo queda maravillado porque ha vuelto a la vida. Cuando Jesús le dice ese gesto de sal afuera, así como le dijo a la niña, la hija de Jairo, levántate, ese sal afuera también significa que lo está sacando, digamos, como de la muerte, lo está devolviendo a la vida, ese salir. Salir nuevamente le está regalando la vida. Entonces sus hermanas se alegran, Lázaro se alegra de haber vuelto a la vida gracias a Jesús. Vamos a mirar, para ir concluyendo, por qué Jesús cuida la vida de las personas. Hay 5 razones principales y ya hemos hablado de algunas mientras escuchábamos la reflexión de los textos bíblicos y de las historias que acabamos de oír. Primero, porque Jesús se hizo hombre como nosotros. Jesús, aunque era también Dios e hijo de Dios, él no se quedó en el cielo, ni era un ser maravilloso, espiritual, ni tenía alas como los ángeles. Jesús se hizo una persona común y corriente así como nosotros. Se hizo una persona así de carne y hueso como nosotros. También fue bebé, también nació, también cuando se caía y se aporreaba le dolía, también tuvo hambre, también le daba sueño, también se cansaba. Era una persona así como nosotros. También obviamente era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y también tenía esos dones tan especiales, el don de curar y cuidar la vida de las otras personas, pero también fue una persona como nosotros. Entonces, él sabía cómo dolía una enfermedad, él sabía cómo nos dolía la muerte de una persona querida, porque él también lo sentía, porque era una persona como nosotros. Entonces, por eso se interesaba por curar el dolor del otro, por curar las enfermedades de las otras personas y devolverlas a la vida. Segundo, porque fue el mandato que Papito Dios le dio. Papito Dios le dio una tarea muy importante. Y esta tarea tan importante era demostrar que Papito Dios nos ama mucho y que también, como es papá de Jesús, también Papito Dios es papá de nosotros. ¿Y un papá qué hace? Una mamá qué hace? Cuida de su hijo, lo acompaña,
Si se golpea, si se apurrea, lo cura. Si se siente enfermito, lo lleva al hospital o le da sus remedios para que se sienta mejor. Entonces, así mismo, Papito Dios nos cuida y nos cuida a través de Jesús. Por eso Jesús también cuidaba la vida de las personas. Tercer motivo, porque Dios lo envió para salvar a todas las personas del mal y del pecado, como lo vimos cuando Él le devolvió la salud al que estaba paralítico y no se podía parar de la camilla. No solamente Jesús curaba el cuerpo, sino que también curaba el corazón de las personas y el alma. Y también esto va muy unido al cuarto punto donde dice, sanaba a las personas en el cuerpo y en el alma. O sea, en esa alma que nosotros tenemos en nuestro corazoncito, también Jesús la liberaba del mal, del pecado y nos permitía estar con un corazoncito limpio para poder seguir viviendo, no solamente en el cuerpo y seguir moviéndonos y tener una salud buena, sino que también tener un corazoncito bueno. Y el último motivo, cuando Jesús se fue al cielo, le dijo a sus discípulos que también cuidaran la vida de las personas. Entonces, cuando Jesús se fue al cielo, que subió en una nube al cielo, después de resucitar, a sus discípulos y a las mujeres que lo acompañaban a todas partes cuando él iba predicando, les dejó esa misma tarea que Papito Dios le había dado a él, de cuidar la vida de las personas, de cuidar a los seres amados, de cuidarlas. Ellos, inclusive muchos de los apóstoles de Jesús, también hacían milagros y curaban a las personas, devolvían a las personas a la vida también, porque eran dones especiales de Dios. Pero también les enseñaban a ser buenas personas, cuidaban la vida que había en su corazón y en su alma, y les permitían no solamente ser buenas personas, sino que también le enseñaban a ser hijos de Dios, así como Jesús le enseñó a sus discípulos. Bien, mis amores, entonces la tarea de esta semana, creo que algunos ya la habrán hecho también. Pido disculpas que hasta ahora grabé la clase, pero tuve problemas con mi computador. Por eso no pude dar la clase ni lunes ni martes. Entonces la tarea era muy sencilla. En la primera es un crucigrama en el que debo responder 5 preguntas y con la respuesta de esas preguntas voy a llenar el crucigrama. Voy a dar simplemente un ejemplo. Por ejemplo, número 1 pregunta, ¿quién es el que cuida la vida de todas las personas? Esa persona que cuida la vida de los otros es Jesús. Entonces, donde está el número 1, en las casillitas del número 1 voy a completar con las letras de la palabra del nombre de Jesús. Y así voy a hacer con los otros. Listo. Las preguntas que hay aquí es con base en los textos bíblicos que acabamos de leer, que acabamos de explicar, y también hay un texto bíblico que aunque no leímos es muy conocido, que es la multiplicación de los panes y los peces, pero sé que los papás sí lo conocen. Y el segundo es muy fácil, vamos a leer un texto bíblico con ayuda de nuestros papás, es Mateo 9, del 23 al 26, y van a elaborar un dibujo de lo que sucedió allí. Y aparte de eso vas a escribir unos 3 renglones más o menos, donde escribas cómo Jesús cuidó la vida de las personas a partir de ese texto bíblico que leíste. Entonces esa es la tarea que deben enviar el día viernes a la profesora. Bueno, mis amores, esta es la clase de esta semana. Nuevamente pido disculpas por haberla grabado hasta ahora, pero he tenido problemas con mi computador y con la plataforma de Zoom, pero creo que ya están pues solucionados. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Para la próxima clase, un material muy importante que voy a pedir es la Biblia. Ojalá los papás podamos prestarles, si tenemos la Biblia a nuestros niños, o conseguir una. No se puede conseguir un libro de historias bíblicas para niños, sino que necesitamos la Biblia como tal. ¿Listo? Vamos a conseguir la Biblia, vamos a tener el cuadernito de religión y la cartuchera para la próxima clase. Entonces les deseo un feliz fin de semana, el Señor los bendiga. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.